Bienvenidos, una vez más estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, paseando por las calles de nuestro municipio, saboreando el sabor de toda su historia. Y estamos precisamente en esta parte más alta de Motril. Comenzábamos nuestro recorrido en la zona de La Posta, subíamos por la calle de las Cruces y subíamos concretamente hasta la ermita de San Antonio, por el camino de San Antonio. Y una vez que hemos llegado allí, en nuestros programas anteriores, hemos vuelto a bajar para dar la vuelta por esta calle, otra de las calles también de mucha historia aquí en nuestro municipio, que la vamos a descubrir en tan solo instantes. Hablamos de la calle Piedrabuena, que es la que nos va a llevar, como decimos, en el inicio de este recorrido en el programa de hoy. Don Manuel Domínguez, calle Piedrabuena, hemos estado, como decimos, conociendo la historia de la calle de las Cruces de San Antonio, La Posta, recordábamos la fantástica Fuente de la Bola, recordábamos las diligencias en aquella zona, hemos estado también en lo más alto de Motril, divisando la preciosidad de municipio que tenemos desde esa zona vigía que es la ermita de San Antonio, y ahora pues por calle Piedrabuena. Sí, Piedrabuena, la paralela a la calle de las Cruces de San Antonio, ¿no? Es decir, las dos calles que suben desde la Rambla Capuchino, una parte de la Rambla Capuchino, la mitad norte de la Rambla Capuchino, suben hacia la zona norte de Motril, paralela a la Posta, calle Cruces y calle Piedrabuena. Son las tres calles, además de barrios muy populares, como decía en la calle de las Cruces, esto pasa igual, ¿no? Son barrios muy populares, de gente muy popular motrileña y de mucho arraigo de Motril. Y de verdad es que uno cuando pasea por estas calles pasea con la historia popular, ¿no? La historia sí, ¿no? Del centro de Motril, de las grandes casas y todo. No, aquí paseamos la historia de la gente normal, de la gente sin nombre, de la gente que vivieron en Motril y que no han dejado ni huella, ¿no? Es decir, que gracias a que han quedado algunos documentos podemos rastrear algunos de sus nombres, pero no sabemos de qué eran, de qué. Aquí vivía, por ejemplo, un famosísimo Antonio Martínez Tomate. Antonio Martínez Tomate. Tomate, que además muy conocido en Motril, la familia de los Tomates, que además eran originarios de Lobre, pero vivían en Motril y eran muy conocidos en la calle Piedrabuena. Un nombre muy curioso también, que tampoco sabemos de dónde viene. Desconocemos el nombre. Pues es posible que se llamara así por alguien también, ¿no? Es decir, pero en los documentos que manejamos del siglo XVIII, que es donde podemos rastrear un poco la historia de estas calles, no aparece. Sí nos aparecen otros, por ejemplo, Cohete, otro motrileño que se llamaba Cohete, que vivía aquí, de Mote Cohete, que vivía aquí, o el Trapiche, también de Mote, el Trapiche, que también vivía aquí. Pero no hemos conseguido, yo no he conseguido encontrar por qué la relación de viviendas de los vecinos de la calle Piedrabuena, del Motril, pero de la calle Piedrabuena de finales del siglo XVIII, sí que aparecen todos los vecinos que vivían aquí, que era una calle bastante larga y con mucha gente, pero no aparece nadie con mote Piedrabuena. Claro. Supongo que sería anterior, si este nombre, ya la calle se llama calle de Piedrabuena, la acera de Piedrabuena y el ejido de Piedrabuena. Esto es muy curioso porque tenían formas de denominar las calles, era muy curioso. La acera es la parte urbanizada, que sería el lateral izquierdo, subiendo hacia arriba el lateral izquierda, acera de Piedrabuena. Y ejido de Piedrabuena es este lado, es decir, que no estaría menos urbanizado, seguramente. Como yo decía antes, la acera de las Cruces es la acera donde estaban las hornacinas, la acera de Piedrabuena es la que estaba colindante con la calle de las Cruces. Y esto es la calle, esta es la Piedrabuena, acera Piedrabuena y ejido de Piedrabuena. Estamos hablando de una calle larguísima, de muchísima vivienda, imagino que una calle que habría tenido pues, muchísima población y además todo, que conserva todavía, gracias a Dios, alguna de esas casitas, ¿no? Que decimos, todavía. De puerta más dos ventanas. O de una puerta y ya está. O de una puerta y ya está. Y puerta y ventana y ya está. Hay un corralillo detrás, porque podemos mirar algunas todavía, donde todavía han conservado esta típica construcción tradicional. Si nos damos cuenta, fijaros que la hacían en alto, la puerta estaba en alto. Con los escalones en alto, con escalones. Porque cuando llovía venía para abajo agua, la Rambla, claro. Venía agua a punta pala, entonces la puerta la hacían en alto para que no se inundara la casa. Para que nunca se inundara la casa. Claro. Pero además, si no entraba el agua siempre. Claro, pero además con la típica decoración de las fachadas motrileñas, que es la parte de abajo, en cemento,
la parte de arriba blanca y la Sí, parte como de un abajo en peque- como cemento un- gris, un zócalo. ese zócalo, que eso había en Motril, todas las casas tenían, de planta baja tenían este tipo de zócalo, pintado o en azulete como este o en gris, ¿no? Es decir, que... Y esta era la casa generalmente una Que vivienda... también el zócalo era una manera de proteger un poco la fachada, Claro, sobre protegerla todo sobre del la agua humedad, también. fundamentalmente. De claro. la humedad y sobre todo Todavía el cemento, bueno, el cemento no, esto no era cemento, era la mezcla, ¿no? Lo que se le echaba, ¿no? Y es verdad que protegía la casa, ¿no? Y el blanqueo lo que hacía era desinfectar, ¿no? También. Y fijaros, número 97, número 95, 93, 95, es decir, que había, la calle era larga, no, la calle Piedrabuena ciento y larga. algo, Si ciento y algo. vemos la relación de vecinos del siglo XVIII, aquí vivían yo no sé cuántas familias, 50 y tantas, 60 Claro, y familias. que las casas eran más pequeñitas. Sí, de las lo que casas vemos muy ahora, claro. pequeñas y algunas casas que tenían 4 o 5 metros, 3 metros de fachada y otros 2 de fondo, 20 metros, 10 metros cuadrados de casa y cosas así, ¿no? Y además todavía se conserva, es decir, no se ha perdido casi todo de esta calle. Se han hecho muchas modificaciones de la calle, pero ahí está mi primo Carlos, muchas modificaciones de la calle, pero evidentemente todavía se conservan edificios que han estructurado la calle Piedrabuena como era. Y ha conservado, pues decíamos que algunos de los edificios, ¿verdad? Que vivienda muy popular, vivienda pequeña, no grandes construcciones, y vivienda pues realmente que eran las casas típicas de los barrios motrileños y que algunas de ellas se han conservado y que se han mantenido. Incluso pues se puede ver todavía interiores de algunos de los restos de las casas, ¿no? Fíjate que Esos muros, de tierra, de tapial, de de tapial, que eran lo típico del típico construcción pobre, ¿no? Del tipo de construcción de las clases populares, ¿no? Aguantaban, ¿no? Aguantaban. Pero eso es tapial, ¿no? Es decir, tierra apisonada y con piedra apisonada. Y evidentemente urbanismo, casas casi todas con azotea. Se construía mucho con azotea, con patio, con corral posterior. A veces el mulo, por pasar por el corral posterior, pasaba por la portalada, por el comedor. Es decir, el burro podría que entrar por ahí porque no había otra entrada. Y la verdad es que es un barrio tan popular que aparece en la historia de Motril muchísimo, muchos datos sobre la calle Piedrabuena, muchísimos datos de gente que vivió aquí, muchísimos datos muchas familias conocidas, ¿no? Familias conocidas de Motril que vivieron aquí y además pues algunos elementos, alguna casa de blanqueo en la calle Piedrabuena, pero sobre todo lo que había era gente popular de Motril, gente del barrio, los barrios típicos motrileños, ¿no? Cuando hacemos memoria de la historia, aquí no nos vamos a encontrar, salvo alguna excepción, casas grandes ni nada de esto, sino casas pequeñas, que es lo suyo de la gente que trabaja en el campo. La mayor parte de ellos son obreros, son casas de gente que trabaja, obreros del campo, obreros de la ciudad y algunos de ellos, pues evidentemente, gente muy, muy pobre, ¿no? Pero que bueno, sobrevivieron y dieron carácter a la ciudad, ¿no? Es decir, que evidentemente dieron carácter a Motril. Esto hay algunas transversales que salen allí claro, pero estos son nuevos, aperturas sí, todas nuevas. son aperturas nuevas. Sí, pero darle sensación, cuando uno ve estas calles, la sensación del Motril antiguo, ¿no? Sí, Es decir, que la sensación de que esto forma parte de la historia de la ciudad. No es solamente las grandes construcciones, y cuando hablamos de la casa de la Rambla Majón de los Contreras y todo ese tipo de cosas, no, hay otro tipo de historia más popular, menos llamativa, pero sí que ha formado parte de nuestro pasado, ¿no? Recorrer esta calle, recorrer siglos de historia de nuestra ciudad, ¿no? Y en términos generales se ha conservado igual, es decir, el mismo trazado, ¿no? Es decir, que no se ha modificado el trazado, prácticamente yo creo que ni siquiera se ha ampliado, ¿no? Es decir, que está exactamente igual que cuando... Hombre, la diferencia es que esto seguramente en el siglo XVIII pues sería una rambla, hasta el siglo XIX o XX, que faltaría por primera vez, esto sería una rambla. Y aquí había, en la calle Piedrabuena también, el famoso corralón de Villalba, ¿no? Que era una especie de aquellos antiguos corralones donde vivía mucha gente y que aquí lo tenemos, en la calle Corralón de Villalba. ¿Y qué era exactamente? Pues el corralón era una especie
de sitio de animales con vivienda alrededor y una cerrada, ¿no? Yo me acuerdo, lo recuerdo, Villalba es la familia de los Castillos, de don Manuel Castillo Villalba, el alcalde, pues también del alcalde de Motril, Castillo, y era familia de la mujer del alcalde de Motril, los Villalba, y que tenían pues muchas tierras en Motril, ¿no? Y fue pues una de las zonas, pues esto se ha urbanizado totalmente, no queda nada del Corralón, pero sí que se puede ver cómo era una calle muy estrecha que doblaba para entrar al Corralón, ¿no? Y se ha mantenido por lo menos el nombre de la calle. Ahí no tiene salida, ¿no? No, sí tiene una salida al reloj. Pasamos por aquí, pero no conserva nada. Todo ha sido modificado totalmente. Este espacio del Corralón de Villalba nada tiene que ver hoy con lo que era el Corralón de Villalba, ¿no? Pues quedaba todo, Sí, ¿no? todo, Toda la sí. manzana esta, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, esto no ha quedado nada, ¿no? Pero era muy curioso, ¿no? Esto es vivienda nueva, ¿no? Todo es... Excepto algunas, todavía quedan Sí, algunos todavía hay un laterales, vestigio de- el resquicio de las tradicionales viviendas de Motril, ¿no? Y además lo que De la zona decía, de la sus calle. escalones, la puerta Sí, en en alto, las alto dos ventanas. para evitar que lloviera, cuando llovía, que no se metiera el agua dentro. Ajá. Porque yo, cualquiera, vamos, que lo hemos vivido, es decir, que podemos imaginar cuando caían aquellos golpes de agua, la calle de las Cruces y esta era una rambla para abajo, salía la rambla de Capuchino, tremenda de agua, y podía llegar el agua a medio metro de altura, así, con facilidad, ¿no? Y entonces pues, se construía un poco en alto para evitar que el agua entrara a las casas. Pero es la típica construcción, no tiene más, ¿no? Es decir, que es una construcción muy popular, ¿no? Y además con materiales muy pobres, ¿no? Normalmente se usaba mucho el tapial en los muros de tierra, y en vez del ladrillo, porque eran mucho más baratos, ¿no? Y todavía se conservan algunas había que conservarlas de recuerdo, ¿no? Algunas casas había que conservarlas de recuerdo, de cómo eran las casas de Motril, del Motril antiguo, ¿no? Modificación, ya esa zona sale a la calle de las Cruces. Ahí tenemos la salida hacia la calle Calle de las Cruces. de las Cruces, La prácticamente ya La a la baja altura entrada de la Posta. Y también con ese soportal, ¿no? Que se ha quedado ahí. Pero todo es construcción nueva, ¿no? Sí, todo es todo. construcción nueva. Donde en otro espacio, pues aquí en las casas tenían huertos, tenían, pues, cuando ves las fotos aéreas de los 60 se ve perfectamente cómo las casas tenían sus corrales atrás, sus huertos atrás y cosas así, ¿no? Y esto, pues bueno, pues ha aprovechado todos los solar para construcción y es verdad que a veces se construye de una manera tremenda, ¿no? Es decir, que uno no... Pero pasa un poco lo que ha pasado en todo Motril, en estas calles, que no había nunca Un sentido. un sentido, una dirección dirección todo... que seguir. Si Claro. no se ha dejado pues, al albur de cada uno de los arquitectos que construía esto, y uno los construía más bonitos y otros más feos. Y es una cantidad de desigualdad desigualdad urbana, cuando estas calles tenían era muy parecida la construcción, ¿no? Es decir, cuando estas calles mantenían pues una especie de modelo constructivo muy parecido. Claro, hubiera sido más fácil mantener esa línea. Claro, y mantener un Calle poco. La Motrileña se llama, ¿no? Sí, también nombre nuevo. La Motrileña Sí. era porque como salía esta calle, sale a la Posta, la Motrileña es el nombre de la diligencia. Ah, claro. Pero sabía el nombre nuevo, esta calle de apertura nueva también. Y claro que evidentemente pues la calle tuvo una larga historia, aquí vivía pues, muchísima gente, es verdad que durante años estuvo mal iluminada, sin asfaltar, sin agua, es decir, que como eran los barrios de Motril, Sí. ya te decía, esto empieza a cambiar en los años 60, ¿no? Cuando un poco... Esta calle además fue muy afectada por la epidemia de tifus después de la guerra, hubo mucho tifus aquí. Sí, en esta zona. Sí, después de la guerra hubo mucho tifus en esta zona. No sé por qué, pero... Y tifus concretamente. Tifus, ¿no? sí, fue la epidemia de tifus después de la guerra. Esta zona quedó muy afectada por el tifus.
Había mucha gente afectada en esta zona, vivió mucha gente que cogió el tifo en esta zona, no sé por qué. Quizás porque familias que pasaban mucho hambre en esa época. Y entonces pues tuvieron muchos problemas sanitarios, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Porque la calle da la sensación, eso, siempre con ese aspecto que tiene Motril, de la desigualdad constructiva, ¿no? Es decir, Sí, de pronto te encuentras un edificio de 3 plantas, otro de medio, uno de dos, es que los colores totalmente diferentes, sí. tú, no sé, cada uno un quizás, poco... Hay cosas quizás, bonitas y cosas que no, pero que bueno. quizás un modelo, digamos, Claro. es como yo siempre digo, es decir, cuando uno ve una fotografía de esta calle, es verdad que eran casas muy pobres, nadie lo discute, ¿no? Es decir, que se ha mejorado, esto no tiene Sí, nada sí, que sí, ver, no, ¿no? no, no, sí, está claro. Se ha mejorado muchísimo, pero indudablemente el modelo urbano ha salido perdiendo, porque el modelo urbano era muy parecido, es decir, todas las casas te parecían mucho y se mantuvo durante siglos así. Lo que pasa es que después, en el siglo XX, cada uno pues hizo su casa a su estilo. Y la conocidísima calle de Aduana. Sí, la calle Aduana, que es la que íbamos a hablar ahora un poquillo de ella. Que, aunque no sabíamos exactamente dónde estaba la aduana, ¿no? ¿Lo No, decías tú? yo pues, supongo que estaría enfrente, ¿no? Estaría enfrente de la calle de la Aduana, pero porque en el catastro de Ensenada de 1752, esta calle se llama calle de la Aduana, pero cuando habla del edificio de la Aduana, que lo hace el catastro nada más que una vez, la Aduana no la sitúa aquí, la sitúa más para arriba. Más para arriba, allí. ¿Sí? Pero bueno, estaría prácticamente enfrente de la... Donde está la Confederación por ahí Hidrográfica, ¿no? debió estar, por más o menos, y la sitúan. Pero esta calle recibe el nombre de la calle de la Aduana, una calle muy estrecha, que da paso hacia la posta, entrada a la posta, y además una calle pues, muy popular. La calle fue popular al 100%, nada más que no podemos acordar de esta calle los días de la Cruz, ¿no? Las cruces de Mayo. En fin, que Sí, además una evidentemente... calle estrechita que mantiene ese toque, ¿verdad? Sí, pero además, yo siempre digo, yo recuerdo esta calle en los años 70 y tenía más calidad urbanística que ahora. Y los edificios muy buenos, mejores que los que había, Ya, pero con una desigualdad el impacto visual, el impacto visual ha cambiado. Y mantener una uniformidad, por lo menos, ¿no? Dentro de lo que... Pero de todas maneras sigue siendo una calle muy tradicional de Motril, ¿no? Es decir, que... Hombre, para mí, personalmente, la calle donde vivieron mis abuelos, donde vivió mi padre, vivió especial, ¿no? Y es muy curioso, porque ellos nunca se olvidaron, aunque no vivieron aquí hasta después de los años 50, se fueron de aquí, de la calle Piedrabuena, pero siempre recordaron mucho su casa, en la calle de Piedrabuena. Existió la casa, yo creo, existe todavía la casa de mi abuelo en esta casa. Pero al final el mundo va cambiando, las construcciones van cambiando y se va modificando todo, y cualquier parecido de esta calle con la calle de los años 60, 70 y tal no tiene nada que ver, ¿no? Se ha modificado tanto que a alguien se le ocurre como ponerle nombre de calles tradicionales, la calle del Esperanto, a una boca calle de la calle Piedrabuena, cuando me podía haber elegido nombres más tradicionales de Motril, pero bueno, esto es curioso, ¿no? La historia es curiosa. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que eran los barrios de Motril, los barrios de Motril, que siempre fueron muy populosos, una ciudad grande. Si la comparamos con otras ciudades de nuestro entorno, quizás Guadix, Baza, Granada capital y Motril, ¿no? Estamos hablando, y si nos vamos un poco más para allá, Vélez Málaga, ¿no? Pero Motril tuvo una personalidad histórica. Y claro, todos estos barrios son los barrios populares. ¿Dónde vivía la mayor parte de los motrileños? En la Plaza España, evidentemente no. Vivían en todos estos barrios estaban llenos de gente. Eran montones de vecinos. En la calle San José Alto, otra de las calles tradicionales, que da la calle Carretas, Tiene que San José Bajo está allí, curiosamente. San José está, la calle San José está en la Judería, y aquí tenemos un San José Alto y allí abajo otro San José. Además, la terminación de la calle Piedrabuena es la Rambla Capuchino, que cualquier parecido con lo que fue la Rambla Capuchino nada que ver tampoco, pero terminaba la Rambla de Capuchino
en la Rambla Capuchinos terminaba la parte de arriba, la calle de las Cruces y la Posta, esta parte ya a mitad casi de la Rambla Capuchinos, la calle Piedrabuena, que es la que daba entrada a todos estos barrios desde el centro, a través de Mainaba, porque Quito estaba cerrado, en la calle Mainaba. Y daba entrada a una pequeña placetita donde se llama Placeta del Farruco. El Farruco, la placeta del Farruco, ¿no? No, es la placeta de Alceo. De Alceo. 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 ¿Y quién era Alceo? Ah, mira, Plaza Pues Alceo. Alceo liberal. Otro que vivió aquí que se llamaba así, Alceo de nombre y liberal de apellido. Y vivía aquí, de ahí viene el nombre de la plaza. Pero curiosamente aquí vivía también en el siglo XVIII, según el cadastro de Ensenada, otra familia cuyo mote eran los Farrucos. Desde el siglo XVIII se llama Farruco. Ah, entonces la plaza del Farruco o placeta del Farruco. O placeta del Farruco o placeta del Alceo. De Alceo. Diremos. Y tiene, es decir, una familia que tiene de mote Farruco. Yo, si te digo la verdad, la primera vez que veo que se llama Alceo. Y Para la mí ha sido Plaza del Farruco. Plaza del Farruco, pero es Alceo liberal. Alceo liberal. Es uno de los que vive aquí, que la placeta de Alceo, pues ha quedado placeta de Alceo, que es la que da entrada al barrio de los Gitanos, que estaba en ese lado, la placeta del Caracol y todas esas cosas, la placeta de la Cruz de Simón y todas esas cosas que estaban en esa zona, y entraba a la calle Piedrabuena. Estas dos calles, estas dos partes estaban separadas. Esto un poco, esta placeta hacía de separación entre un barrio, porque en aquella época antigua los gitanos no se mezclaban demasiado, ¿no? Y entonces había un barrio de los gitanos con la Cruz de los Gitanos, que tenía una placita aquí abajo que tenía su cruz de piedra con la Cruz de los Gitanos, la Rambla de los Gitanos, la placeta del Caracol y todo ese barrio de los gitanos, donde si vemos los apellidos, pues casi todos son mayas, no sé cuántos, y en Motril pues no se mezclaban. Muchos oficios de ellos eran herreros, no sé cuánto tal, típico, pues pero en aquella época tenían la costumbre de que había barrios separados, ¿no? Es decir, los cristianos nuevos, como les decían, los separaban, ¿no? Es decir, vivía en un barrio y esta placeta servía de entrada al barrio de los gitanos y de entrada a la calle Piedrabuena, la placeta del Alceo liberal o placeta de los Farrucos. También vivía una familia aquí de mote Farruco, y de ahí viene el nombre. Y Rambla Capuchinos como terminación o entrada. Ya has mencionado la del Caracol, que también tiene su pequeña historia. Sí, ¿no? Su pequeña historia. Su pequeña anécdota. Alonso Fernández, alias el Caracol, un gitano que vivió en el barrio de los gitanos en el siglo XVIII. Por lo tanto, no es una calle que venga de que había muchos caracoles ahí, ni historias de esas. Era por un bote, como pasa siempre. Que al principio se pensaba que era por eso, claro, que era por los caracoles. Yo creo que caracoles no hay que historia, ¿no? Como esto, ¿no? Es decir, uno dice, al placeta de Alcedo, porque son muy finos a veces los madrileños, decían claro. Placeta de Alcedo. He visto algunos mapas de Motril, algunos planos de Motril del siglo XX, donde ponen placeta de Alcedo, y no era que Alcedo, era Alceo liberal. Y esto, pues, bueno, las interpretaciones que se le han dado a esto han sido famosísimas, ¿no? Es decir, alzaba una placeta donde se alzaban algunos santos y todas las cosas. Por aquí no se alzaba ninguno santo. Es que el hombre que vivía aquí se llamaba Alceo. ¿De dónde había sacado el nombre? No lo sé. Pero el hombre que vivía aquí se llamaba Alceo. Pues este ensanchamiento también tenía sí, tiene su historia. Toda la zona del barrio de los gitanos, la cruz de los gitanos, placeta del Caracol, Secanillo. Es decir, todo, además tenía perfectamente delimitado, que ya lo veremos, delimitado todo este tipo de calles, que además se cerraban, era prácticamente una zona aparte, ¿no? Y la única entrada era por aquí, porque hacia la Rambla Capuchinos estaba cerrado. Es decir, era una especie de gueto, ¿no? Es decir, que una especie de barrio aislado, donde eran las costumbres de antes, ¿no? Costumbres de otras épocas, ¿no? También muy modificadas, ¿no? Sí, ahora queda prácticamente para aparcamiento de para coches. Aparcamiento y quizá un tratamiento. Claro, el problema es que donde metes todo este coche, es decir, cualquier espacio que hay en una ciudad moderna lo ocupan los coches rápidamente. Pero las tabernas de los Farrucos, la que hubo aquí, el bar de los Farrucos, toda la plaza, esta casa, tiene su historia, ¿eh? Y la verdad es que es una plaza muy típica, ¿no?
Alceo Liberal. Alceo Liberal. Alceo Liberal. Plaza del Farruco o de los Farrucos. O de los Farrucos. Callejón del Pan, ¿no? El Pan. Pero tampoco se llama del Pan. Este es el nombre también moderno, porque no aparece en ningún lado. Callejón del Pan, que da a la Plaza del Farruco, y ya todo este barrio que decíamos, ¿no? Sí, y este barrio que da a esta zona. Esto está súper muy. Fíjate qué callecilla. Calle súper estrecha, Yo no cabía un coche. pasadizos ya. Y da esta calle que entra en Capuchino. Este es el barrio Monsú. Monzú. Está la calle Monsú y el barrio Monsú, que es otro barrio oscurecísimo, el barrio de Monsú, que yo quería hacer gitanos Monsú. Y después de Monsú viene la calle San Miguel y la otra, ¿cuál es? La paralela, Alquitranadero. Alquitranadero. Sí. Y la que atraviesa. Bueno, lo haremos. Haremos El barrio Monsú es muy curioso. el recorrido. Y el nombre que tiene, el barrio de Monsú. Y abrimos aquí, salimos. A otra calle que es Rubio Reina. Que yo no sé de dónde viene el nombre de Rubio Reina. Y que sí que es verdad que es otra calle muy tradicional de Motril. Incluso hay algunas fotos de esta calle que son muy curiosas, ¿no? Porque es una calle prácticamente de tierra y con casitas bajas. También se ha modificado mucho, pero la calle Rubio Reina tampoco sé el nombre, apellido. Debe ser también de algún mote o algún apellido, ¿sabían? De alguien que viviera aquí. Pero no, este no lo he encontrado por ningún lado. Esto de Rubio Reina no sé lo que es. Es decir, no lo he encontrado por ningún lado. La calle Rubio Reina. Y este Rubio Reina da al barrio de Monsú, Alquitranadero, San Miguel, barrio de Monsú. Y es muy curioso este barrio, que ya veremos, porque tiene un barrio con una antigüedad impresionante, impresionante. Bajamos. Todo ese barrio. Ese barrio, eso sería el barrio de Monsú, y que tiene una antigüedad, digo que del siglo XVII, y además es un barrio también muy populoso, con muchas viviendas, con mucha casa, con muchos sitios de blanqueo de azúcar, con corralones, es decir, ya lo contaremos la historia del barrio de Monsú y las callejas de Monsú, y quién era el padre Monsú, que es donde viene el nombre del barrio. Pues el barrio de Monsú, que lo haremos, claro. Lo haremos. Un barrio de esos también con mucho sabor motrileño, ¿no? Muchísima historia. Alquitranadero y San Miguel tienen historia también larguísima, ¿no? Los pozos del Alquitranadero, está en la calle Gracia, que el nombre tampoco aparece en ningún lado, ¿no? Es decir, este nombre es un nombre nuevo, esto es una travesía, se llamaba travesía de carretas. Esta es la calle Carretas, la que atraviesa, y es la que da entrada hacia Barrio Nuevo y la zona de Monsú, Alquitranadero y San Miguel. Calle Carretas tiene un nombre muy curioso y se llama calle de las Carretas de Luque. De las carretas de Luque. De Luque. Luque era un señor que vivía aquí, que tenía 2 o 3 carretas para hacer transporte. En el siglo XVIII. ¿Pero transporte de mercancía? De mercancía. Tenía carretas y vivía por esta calle, tenía su corral donde tenía sus carretas y con sus bueyes, porque tiraba bueyes de ellas. Y de ahí viene el nombre de la calle Las Carretas de Luque. Y así se ha quedado. Hoy se ha quedado nada más que en la calle Carretas, pero su nombre original es Carretas de Luque. Y se ha quedado pues en la calle que da entrada pues a toda la zona de Barrio Nuevo, que es la zona lateral que sube hacia la calle del cementerio, aquella zona de allí, Barrio Nuevo, y después todo este barrio de Monsú, Alquitranadero, San Miguel, que también forma parte de la historia. Y esta plaza, la Plaza de la Amnistía, que pues es un ensanchamiento de la Rambla Capuchinos, ¿no? Es decir, la Amnistía antiguamente, ahora Plaza de la Autonomía. No, perdón, la Amnistía no, Autonomía. Perdón. Autonomía, lo has dicho tú bien, yo me he equivocado. Pero que es una plaza que la Plaza de Capuchinos, es decir, que evidentemente la Plaza de Alquitranaderos también aparece, no sé por qué, sería por la calle, la proximidad de la calle. Y hemos hecho un recorrido pues por 2 calles tradicionales y larguísimas de la historia de Motril, Cruces y Piedrabuena, ¿no? Es una historia hasta llegar al arranque de los otros barrios al norte de la calle Piedrabuena, que son los barrios de Monsú y Alquitranadero y San Miguel, y el sur, la calle Carretas, que es la que cierra por la parte de abajo. Bueno, pues efectivamente,
Don Manuel, hemos finalizado aquí ese amplísimo recorrido en metros, en distancia, de calles larguísimas. Empezábamos en La Posta en su día, conocíamos ahí la llegada de la diligencia, la Fuente de la Bola, subíamos un poquito más para arriba, conocíamos lo que es la Rambla del Cuerno, el Horno del Cuerno, esa transversal que daba a Calle Cruces. Hemos conocido el porqué, el nombre de Calle Cruces, esas cruces de San Antonio que estaban ubicadas a lo largo de toda la calle Cruces hacia arriba, diferentes cruces pintadas a mano, ¿no? Sí, en diferentes hornacinas. Y bueno, hemos llegado incluso hasta San Antonio, recordábamos por último en los años 60 esas chabolas todavía, ¿no? Como vestigios de la pobreza que había en aquella época, incluso con lepra, ¿no? Con lepra, sí. Incluso con lepra, quiero recordar. Endémica, ¿eh? Sí. Es decir, había enfermedades endémicas todavía. Hemos estado, como no, viendo también la transformación de la ermita de San Antonio, bellísima como ha quedado, la importancia que tenía esta ermita allí en todo lo alto de nuestro municipio, y luego hemos vuelto a bajar, nada más y nada menos que por la calle Piedrabuena. Hemos llegado a la plaza del Farruco, de los Farrucos o de Alceo. También hemos conocido ya este último entramado de calles hasta llegar aquí a la calle Carretas, y con esa última anécdota nos quedamos, la de cómo era el nombre de... Carretas de Luque. De Luque. Calle de las Carretas de Luque. Las Carretas de Luque, este señor que tenía varias carretas aquí en su... Hacer transporte de Motril, un transportista de Motril de aquella época, Sí, del señor. siglo XVIII. Y ahí nos vamos a quedar. Nosotros les emplazamos ya para la semana que viene, les volvemos a invitar a hacer un poco lo que hacemos nosotros, a viajar por Motril, darse un paseo, ir mirando las placas, las calles, los nombres, intentar investigar, intentar imaginarse cómo era el Motril de aquellos años. Esperemos que nosotros lo hayamos conseguido, aunque sea por unos minutos. Gracias y hasta la semana que viene. Les esperamos aquí en la Alquería. Adiós.